Fidel a convencerlo y a convencer a mis padres para que lo dejen ir con él a La Habana. O sea, es una iniciativa de Fidel el llevarse a Raúl. Una iniciativa de Fidel porque según él le daba pena verlo, vaya, que se perdiera, estuviera perdiendo tiempo, que no se fuera un hombre útil, de acuerdo como lo veía Fidel en ese momento. Juanita, y las relaciones entre ellos dos, pareciera que él está como subordinado totalmente desde el punto de vista emocional a Fidel, y que Fidel es una especie de padre sustituto que ejerce sobre él una autoridad que es moral, intelectual y también, como hace Fidel, de intimidación. Pero en este momento tú te refieres desde el principio, actitud. Yo no sé hoy en día. Yo no creo desde un principio, hoy en día tampoco, aunque pienso que Raúl tiene su propia personalidad, tiene sus propias decisiones que tomar y las toma en el momento dado, ¿no? Pero tal vez ya en la época en que empieza en las luchas contra la dictadura de Batista, por ejemplo, ya se subordina, se puede decir, totalmente a Fidel en ese momento. O cuando se coloca, es decir, cuando él se lo lleva a La Habana, el otro es casi un adolescente, está en la postadolescencia, ¿no? O sea, tiene 17, muy 18 joven, años, muy jovencito. Y Fidel se convierte en una especie de tutor, mientras el otro estudia en la universidad. Sí, él se compromete, Fidel se compromete con mi papá a echarlo para adelante, ¿no? En cuanto a los estudios, en que estudie una carrera. ¿Y tu padre les manda el dinero para sostenerlos? Mi papá siempre los sostuvo a todos ellos, siempre. A Fidel entre ellos, además no lo sostuvo mal, porque Fidel tenía un automóvil, cosa que en el año 48, 49 en Cuba no era frecuente. No, él estaba bien, él no tenía problemas económicos de ninguna clase realmente. Ni Raúl tampoco. Ni Raúl tampoco, él era el que pagaba todos los gastos de él allá en La Habana. Y la renta de la casa. Hay muchas historias que se han escrito en cuanto a esa situación. Otros dicen una cosa y realmente no saben lo que están diciendo. Mi papá siempre fue el hombre que los ayudó a ellos cuando estaban en La Habana. Ya se fueron, ¿no? Se independizaron, entre comillas, ¿no? Pero económicamente mi papá siempre los respaldó, los ayudó, les resolvió todos los problemas, ya aún después de casados. Porque él puso un bufete, quiso poner bufete, el bufete duró muy poco tiempo, empezaron las luchas políticas, después ya todo conocida, empezaron las luchas. ¿Tu padre los mantenía? Los mantenía. ¿Y mantenía a Fidel y a la familia? Y a la familia, por supuesto. Allí no intervino más nadie de la familia de Mirta, no, al contrario. Al contrario, en casa de Mirta vivían hermanos de Mirta que también participaban de esa ayuda que ellos recibían de mis padres. ¿Era Waldo? O sea, Waldo, Frank, Rafael no, porque ya se había casado, ya vivía. Hay un episodio que es interesante y asintomático de las diferencias de caracteres entre Fidel y Raúl, y es un episodio muy doloroso, que es cuando muere tu mamá, que es la reacción tan distinta entre uno y otro. ¿Cómo fue la historia? Porque además eso parece que está en el origen del último encontronazo tuyo con Fidel. Sí, mi madre muere en mi casa, en La Habana. Ella siempre que estaba en La Habana, donde paraba en mi casa, y en los últimos tiempos estaba más en La Habana que en Oriente, que en la finca. Entonces ella una tarde me dio un infarto masivo. Ella me había dicho por el mediodía que se sentía mal, que se sentía extraño, entonces muere, ¿no? El caso es que como a las 5 de la tarde, Raúl es el primero que llega a la casa cuando se le da la noticia. Realmente fue penoso, vaya, ya se vio que es algo que lo conmovió, Cualquiera piensa, no, no tiene, pero sí, se sentó en un banquito allí y que estaba conmigo y estaba llorando de verdad. Y entonces la diferencia entre Fidel que llega preguntando, llega con todo su séquito, con todas las personas que lo acompañaban siempre, entonces preguntando qué había pasado, cómo había sido, o sea, cosas que no venían al caso en ese momento. Es decir, lo que le interesaba eran los detalles. Los detalles, pero... Y no mostraba... Yo no realmente, no sé, no le vi ningún dolor así en su forma de reaccionar frente a la muerte de mi madre. No lo vi. Él ha dicho varias veces que es una persona que rechaza la emotividad.
Y eso es un síntoma gravísimo, ¿no? Porque la emotividad forma parte de lo más importante de la naturaleza humana. Alguien que rechaza desplomarse de dolor cuando muere la madre es alguien que tiene un problema muy serio, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido... Bueno, él no, realmente lo que hizo fue dar órdenes. En aquel momento allí no hizo más nada, yo no los vi, vaya, como apenado, como estaba apenado Raúl la situación, lo tenía muy en su interior y no lo demostraba, o yo no sé. ¿Fidel ejercía sobre Raúl una autoridad verbalmente dura? ¿No podían maltratarlo oralmente? No. Eso que muchas personas han dicho que él lo ha maltratado de palabras y lo ha abochornado delante de la gente, todo eso es totalmente falso. Fidel respetaba y respeta a Raúl. Esas historias que se hacen a veces no son ciertas. A pesar de que yo no te puedo decir el 100%, pero hasta donde yo he podido saber, hasta donde yo lo he visto actuar frente a Raúl, nunca sucedió. A Fidel lo moviliza una necesidad de gloria, de conquista del mundo, de imponer su voluntad sobre los cubanos y sobre la gente que los rodea y sobre el planeta, si puede, y sobre el universo. Esa es la naturaleza de Fidel. Cuando volvamos de la pausa comercial regresaremos a este diálogo con Juanita Castro. Me parece que el futuro político de Cuba para llegar a la democracia es un futuro que transita fuera del gobierno actual, fuera de esas generaciones de las que Héctor hablaba, la generación del Moncada, la generación de Felipe Pérez Roque, etcétera. Fuera de todas esas generaciones, nosotros no podemos contar con esa élite gubernamental para formar un nuevo gobierno, para llegar a la transición, para llegar a la democracia. No sé si Raúl hará eso, pero acuérdate que Raúl es el único comunista entre Fidel y Raúl. Y los comunistas son muy pragmáticos. Si Raúl tiene que ir a Washington y darle un abrazo al presidente, que ya no será Bush, me imagino, porque Bush le queda muy poco, él lo hace. Raúl es el primero que evidentemente se acerca al comunismo cuando era un muchachito de 18 o 19 años, que hace ese viaje. ¿Cómo llega? ¿Tienes tu idea? ¿Recuerdas cómo es que llega él al comunismo en ese momento, principios de los 50? Bueno, figúrate, Raúl sale, llega a La Habana a esa edad, más o menos 17, 18 años. Él no era un muchacho con inquietudes políticas, nunca lo demostró mientras el tiempo que yo estuve más cerca de él. Entonces, pues, estaba madurito, ¿no? Llega ya a La Habana, después pasa por el congreso ese que fue a Praga. Ya dentro de la Juventud Socialista. Ya sí, ya, porque ya dentro de la universidad ya hay gente con más experiencia que están haciendo su trabajo, lo captan, ¿no? Para que tal vez Alfredo Guevara pudiera ser, él era amigo de Alfredo Guevara, pudiera ser, porque fue uno de sus mentores en ese aspecto, ¿no? Desde cuando empezó a meterse en el problema comunista, ¿no? Dentro de la juventud comunista, es quien lo invita y lo lleva a eso, él y otros más que yo no recuerdo los nombres. ¿Tú crees ahora que Fidel lo impulsó a eso o Raúl llegó por su cuenta? No, llegó por su cuenta, porque Fidel estaba muy envuelto en su problema político, en su postulación para representante por el partido ortodoxo y toda esa historia que ya se conoce. Entonces él empieza en la universidad, se liga muy estrechamente con todos estos muchachos que tienen una formación política ya, que saben lo que querían ya, y lo envuelven. Fue cuando va al Congreso ese a Praga, y fue ahí realmente donde él se inicia, se puede decir, dentro de la cosa. Pero hay un elemento que tiene que ver con lo que ha dicho Salvador y que es clave en toda la historia de Cuba, el antiamericanismo. ¿De dónde le viene el antiamericanismo a Fidel y a Raúl? Chico, yo no sé de dónde le viene el antiamericanismo a esta gente, porque realmente yo creo que a Fidel, claro, el problema de la lucha armada contra Batista, los americanos estuvieron respaldando a Batista hasta el último momento. Bueno, en abril del 58 le declararon un embargo de armas. Bueno, pero ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Entonces empieza ahí Fidel a predisponerse contra los americanos, ¿no? Desde esa
desde esa época en Pero su lucha contra... ¿tú percibiste en ellos elementos de antiamericanismo? Una cosa que se ha dicho, que yo no sé si es verdad, que es que como tu padre, y el padre de ellos había peleado en la guerra en el año 90. Oye, es que tiene que ver eso en absoluto. No Oye, había ningún elemento. No había elemento de fuerza suficiente como para que ellos... O sea, en la casa no había ningún... En absoluto. Nadie aprendió... Mi papá se llevaba muy bien con los americanos a los que tenía que tratar por necesidad porque eran sus vecinos. Le vendía la caña, además, ¿no? Le vendía la caña, eran vecinos, la United Fruit Company colindaba con la finca nuestra. O sea, las relaciones de mi papá con los americanos no tenían problema ninguno. ¿Hay algún rasgo en la psicología de Raúl que te haga pensar que está más cerca de la transacción y de la búsqueda de consenso que de la búsqueda de imposición de su criterio?